Buenos días, ¿cómo están a todos? Vamos a comenzar con nuestra clase práctica. Bueno, creo que ya estamos todos. Ahora sí. Iniciaremos entonces con la clase práctica. Vamos a hacer un pequeño reconocimiento que es continuación a los músculos de la cara. Ya es el paquete vasculonervioso. Muy bien. Para esto vayan encendiendo por favor todas sus camaritas. Vamos a iniciar con la clase. Vayan encendiendo por favor. Bien. Primeramente vamos a ir hablando acerca de los nervios. Sí, acerca de los nervios, el nervio facial y el nervio trigémino. Bueno, vamos a ir viendo primeramente nervios, luego vamos a arterias y terminamos con la parte de venas. A ver, nervios. Bien, acá tenemos el nervio facial. Este que estamos viendo es el nervio facial, el par craneal número 7. Ahí lo tenemos. Este tiene un origen y tiene un trayecto. Y dónde va a terminar y qué ramas tiene este nervio facial. Bueno, primeramente nosotros debemos saber distinguir dos conceptos importantes. ¿Qué es un origen real y qué es un origen aparente? Un origen real es considerado dónde se va a originar, en qué núcleo se va a originar. A eso llamamos un origen real, dónde va a aparecer, a través de qué núcleos aparece dentro del sistema nervioso central. Entonces, donde aparece sus núcleos en el sistema nervioso central, a eso llamamos origen real. Un origen aparente es que de esos núcleos salen sus axones y forman nervios. Un axón en realidad no es nervio. Varios axones van a formar recién nervios. Por lo tanto, el origen real debe estar dentro del sistema nervioso central. Y su origen aparente es cuando los axones salen del sistema nervioso central y van a formar estos nervios que estamos viendo acá. O sea que el origen aparente es el que nosotros podemos ver, ¿sí? A través de nervios. Y el origen real muchas veces no se logra ver porque está muy internamente. Necesitamos incluso un microscopio para poder ver el origen real, para poder ver sus núcleos muy internamente. En resumen, un origen real es todo lo que está dentro del sistema nervioso central formado por núcleos. Y un origen aparente es el que de esos núcleos salen sus axones y forman nervios periféricos, nervios distales. Entonces, eso es un origen aparente. Bien, ese es un pequeño concepto porque luego muy probablemente vamos a llevar posterior los pares craneales y se van a dar cuenta de que cada uno tiene un origen real y un origen aparente. Bueno, de todas formas, empezamos por este par craneal número 7, el nervio facial. ¿Dónde se origina? Se origina en la fosita lateral. Su origen aparente, cuando digo aparente ya es donde inicia el nervio. Está en la fosita lateral del surco bulbopontino. Este es el puente
¿sí? Ese es el puente que se está pintando. Esta es la médula oblongada. Entre el puente y la médula oblongada, ahí se encuentra una fosita que se llama fosita lateral. Y en esa fosita lateral hay varios pares craneales. Uno de ellos es el nervio facial. Entonces, el nervio facial, ¿dónde está su origen aparente? En la fosita lateral del surco bulbopontino. Entre los dos se forma un surco llamado surco bulbopontino, pero específicamente se llama fosita lateral. O bien, mejor pueden decir fosita lateral y ya está. Pero este es el nervio facial. El nervio facial tiene un trayecto que, si vemos, tiene en realidad un trayecto que tiene que entrar por el orificio auditivo interno. Una vez que ingresa por el orificio auditivo interno, es así de que va a entrar dentro de este hueso y va a salir por este agujero, que es el agujero estilomastoideo. Entonces, para que se ubiquen un poco más, a ver, vamos a utilizar una base de cráneo. Bien, entonces el nervio facial lo que hace es ingresar, como está dentro del sistema nervioso, va a estar por acá el nervio facial. De aquí el nervio facial va a ingresar a este orificio, al orificio auditivo interno. Es decir, que el nervio facial va hacia la parte lateral, ingresa al orificio auditivo interno, entra dentro de esta porción petrosa y empieza a bajar hacia abajo. Empieza a salir hacia abajo. Es decir, que va a salir por esta parte. Una vez que ha ingresado por el orificio auditivo interno, está dentro de esa porción petrosa y va a salir por este agujero, que se llama foramen estilomastoideo. Y por ahí sale el nervio facial, por el foramen estilomastoideo. ¿Por qué? Porque aquí está el hueso mastoides y aquí está el proceso estiloides, como un gancho. Entre el proceso estiloides y mastoides, pues este agujero se llama foramen estilomastoideo. Entonces, por ahí sale el nervio facial. Una vez que sale por la base de cráneo, todo esto es base de cráneo, una vez que sale este nervio facial, recién empieza a hacer un trayecto hacia adelante para atravesar la glándula parótida. Entonces, en ese caso, ya nosotros vemos la parte y nosotros ya vemos de esta forma, ¿no? Ahora, si queremos ver dentro del cráneo, así. Esta es la imagen, creo que más perfecta, no hay donde perderse. Aquí está el hueso mastoides, el estiloides y en medio está el foramen estilomastoideo. Por ese foramen estilomastoideo sale el nervio facial y el nervio facial empieza a atravesar la glándula parótida que va a estar en este segmento. Y dentro de la glándula parótida empiezan estas ramificaciones que se llama plexo nervioso parotidio. Y así, este plexo nervioso parotidio es el que va a dar ramas terminales. ¿Cuáles son sus ramas terminales del nervio facial? ¿Cuáles son sus ramas terminales? Temporal, Temporático, bucal, marginal y cervical. Muy bien, entonces ahí está, para que se anote. Esta es la rama llamada temporal. Ahí está, su rama temporal. Luego está su rama cigomática.
que va hacia el hueso cigomático. Luego está su rama bucal. Bucal. Luego está su rama marginal o mandibular. Y luego está su rama cervical, que va a descender hacia abajo, hacia el músculo platísimo. Entonces, algo muy importante que puedo decir es esta rama cervical porque va a inervar a un músculo llamado platisma. Es un músculo del cuello, el músculo platísimo. Entonces, estas serían las 5 ramas terminales: temporal, cigomático, bucal, marginal o mandibular y rama cervical. Ahí termina este nervio facial. Entonces, esa es la distribución, no sé si logran ver ahí en imagen. Esa sería la distribución, ¿no? Entonces, su rama temporal, su rama cigomática, su rama bucal que tenemos acá, y su rama marginal o mandibular y su rama cervical. Entonces, así es como se va a distribuir en nuestro cuerpo. Esto se encarga de inervar músculos, los músculos de la cara. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo tendrían que responder para el examen tribunal si yo presentara esto? Bueno, simplemente, si yo muestro de esta forma, pues este es el nervio facial, nada más, nervio facial. Ah, pero si yo quiero mostrar, por ejemplo, en esta imagen, yo puedo especificar sus ramas terminales. Si yo pincho acá un alfiler, ¿qué sería? Rama temporal. Si yo pincho acá un alfiler, rama cigomática. Si yo pincho acá otro alfiler, rama bucal, rama mandibular y rama cervical. O sea que aquí, ¿cuántas identificaciones estamos haciendo? 6. 6 identificaciones. Número 1, nervio facial. Número 2, su rama temporal, rama cigomática, rama bucal, rama marginal o mandibular y rama cervical. Como tiene 5 terminales más el nervio facial, 6 identificaciones de este nervio. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta sus terminales, que también que puedo mencionar o puedo poner para el examen tribunal. Muy bien, eso simplemente es el nervio facial. Ahora vamos con el siguiente nervio, que es el trigémino. A ver, vamos a ver. Bien, el trigémino es considerado uno de los pares craneales más gruesos, el más grueso en realidad de todos los 12 pares craneales. Entonces, como podrán ver, ahí tenemos la parte del trigémino que se ve aquí espectacularmente. Ahí está. Ahí lo vemos de lejos, igual forma. Entonces, aquí vamos a empezar a identificar, atentos por favor. Empezamos a identificar, atentos. Ahí está. Entonces, aquí tenemos el puente. Puente. Del puente sale el par craneal número 5, trigémino. Entonces, si todo está pintado, trigémino. Quinto par craneal. Pero para no colocar quinto par craneal, ni tercero, ni cuarto, solo el nombre del par craneal. ¿Está bien? El nombre del par craneal. En este caso, nervio trigémino, nada más. Nervio trigémino. Este nervio trigémino tiene una fibra motora y un nervio motor y un nervio sensitivo.
El nervio motor es bastante delgado, va a inervar los músculos masticadores y este nervio sensitivo es el más grueso que el motor. Por tanto, este nervio sensitivo es el que va a originar este ganglio, que se llama ganglio del trigémino. Entonces, ahí tenemos el ganglio del trigémino. Este ganglio del trigémino es el que va a originar 3 nervios periféricos, como por decir sus 3 ramas terminales. Estas ramas periféricas son el nervio oftálmico. ¿Por qué se llama B1? Porque es la primera rama del trigémino, porque trigémino es el quinto par craneal, o sea, la letra B en romanos. Y número 1, B1 significa ¿por qué? Porque es la primera rama que tiene el trigémino. Entonces, este B1 es llamado nervio oftálmico. El nervio oftálmico es aquel que se dirige a la cavidad orbitaria, es el que va a llegar al globo ocular, a sus alrededores del globo ocular, es decir, a las paredes de la cavidad orbitaria. Algunos de ellos incluso, algunas ramas del nervio oftálmico van a ascender hacia el cuero cabelludo. Entonces, si vemos en esta imagen, vamos a ponerle acá a una persona. Ahí está. No sé si logran ver una pequeña silueta. Vamos a verle un hueso. Ahí está. Entonces, esa sería la ramificación. Así es como va ramificándose. Entonces, ahí podemos ver el nervio oftálmico. Véanlo bien, por favor. Nervio oftálmico. Y ahí también vemos. Aquí está el nervio oftálmico. Ahí está. Es decir, que el nervio oftálmico ingresa a la cavidad orbitaria, va a inervar las paredes y también va a subir hacia el cuero cabelludo, hacia la parte anterior. Bien, entonces, nervio oftálmico. Nada más, así de sencillo tienen que colocar, nervio oftálmico. Nada de B1, solo nervio oftálmico. Sí, pero solo para nuestro conocimiento, en la parte teórica debemos acordarnos que el nervio oftálmico es B1. Además, este nervio oftálmico tiene ramas colaterales, si ustedes recuerdan. También no se olviden sus ramas colaterales, ¿sí? Que es los nervios supraorbitarios, supratroclear, ¿no? Que tenemos el nervio nasociliar, esa es la primera rama, nasociliar, el nervio frontal y el nervio lacrimal. Es decir, que tiene 3 ramas el nervio oftálmico, ¿sí? Nervio frontal, nasociliar y el nervio lacrimal. Esas son sus ramas del nervio oftálmico, pero solamente nervio oftálmico nada más. Siguiente nervio, siguiente rama del ganglio del trigémino. Nervio maxilar, o considerado B2, pero nervio maxilar, nada más. El nervio maxilar es aquel que se dirige a la región del maxilar superior. Como pueden ver, vamos a mostrar. Ahí está. Este se dirige hacia la región del maxilar superior. Por tanto, ahí va a formar algunos nervios. Incluso, fíjense bien esto, lo que voy a mostrar. El nervio maxilar también va a ingresar a la cavidad orbitaria. Va a ir al suelo de la cavidad orbitaria y de ahí va a salir por un agujero que se llama infraorbitario. Y una vez que sale por el infraorbitario, pues este se va a llamar nervio infraorbitario. Y antes va a dar ramas de nervios para que puedan inervar el hueso maxilar. Las piezas dentarias superiores, por ejemplo. Entonces, este nervio maxilar o B2 es el que pasa por el canal suborbitario
sale por el infraorbitario y cambia de nombre a nervio infraorbital. Esa sería su rama terminal del nervio maxilar. Entonces ahí hemos visto a este nervio importantísimo, que es el nervio maxilar. Tiene un detalle también en particular especial que se llama el ganglio pterigopalatino. Entonces, esa pequeña masita de nervios se llama ganglio pterigopalatino. Ganglio pterigopalatino, que es parte también del nervio maxilar o B2. Y luego pasamos al siguiente nervio, el nervio mandibular o B3. Nervio mandibular o B3. Ya saben, B3 es la tercera rama del trigémino. Pero si es en el momento del examen, solo nos interesa saber el nervio. El B3, el B2, el B1 tiene que estar en la cabeza imaginariamente y la respuesta es el nervio que corresponde. Entonces, este es el nervio mandibular. Y esto que estoy mostrando acá es el que acompaña al nervio mandibular, es el nervio motor del trigémino. Este es el nervio motor del trigémino que va a acompañar al nervio mandibular. Entonces, repito, este es el nervio mandibular. Y ahí vemos acompañado el nervio motor. Entonces, el nervio motor del trigémino se llama nervio motor mandibular. Nervio motor mandibular. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Les dije que el trigémino tiene dos fibras, una que es sensitiva, que es la más gruesa, y la otra fibra que es motor, que es mucho más delgada. Esta es la fibra motor más delgada, que esta fibra motora o este nervio motor va a acompañar al nervio mandibular, sobre todo al nervio mandibular para poder inervar los músculos masticadores. Entonces, este nervio motor es el que desciende y este se encarga de inervar a los 4 músculos masticadores, que son el músculo temporal, macetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Entonces, esos 4 músculos masticadores están inervados por este nervio, que es el nervio motor del trigémino. ¿A quién acompaña este nervio motor del trigémino? Al nervio mandibular. O sea que es parte de él, lo acompaña parte de la tercera rama del trigémino. También podemos encontrar algunos otros componentes, por ejemplo, el ganglio. Aquí tengo otro pequeño ganglio llamado ganglio óptico. Para que vean ahí se los voy a colocar, ganglio óptico. Así se llama, óptico. ¿Sí? Ese es el ganglio que también pertenece al nervio mandibular o B3. Y en la parte inferior también vemos otro ganglio llamado submandibular. Pequeñito, ganglio submandibular. Bueno, entonces, ya saben, este es el reconocimiento del trigémino, nervio trigémino en total, en general. Si vemos de esa forma, nervio trigémino. Ganglio del trigémino o ganglio trigeminal. Nervio oftálmico. Nervio maxilar. Ganglio pterigopalatino. Nervio mandibular. Nervio motor del trigémino. Nervio motor del trigémino. Ganglio óptico y ganglio submandibular. Esos son los detalles que podemos hablar acerca de este nervio trigémino.
Pero no se olviden, por favor, trigémino quinto par, subganglio, nervio oftálmico, nervio maxilar, segunda rama, nervio mandibular, tercera rama, y su nervio motor del trigémino, que acompaña al nervio mandibular. Eso es lo más esencial, mínimamente, que debemos saber. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto la parte de estos dos nervios importantes. Nervio facial y nervio trigémino. Ahora nos vamos a ir con la parte de arterias y la parte de venas. ¿Sí? Arterias y venas. Bueno, primeramente vamos a ir viendo aquí las arterias y el trayecto y todo esto, pero vamos a primeramente mencionar en un pizarrón para que pueda quedar más claro. Bien, entonces vamos a hablar ahora, a ver, de arterias. De arterias. Primeramente tenemos la arteria carótida común. Esta arteria carótida común se va a originar esta arteria carótida común se origina del tronco brachiocefálico derecho. Tronco brachiocefálico derecho. Y arco de la aorta izquierda. Es decir, que primeramente si acá tenemos el corazón, de aquí sale la arteria del arco de la aorta. Y de este arco de la arteria de la aorta, en el lado derecho, se forma un tronco llamado tronco brachiocefálico derecho, que es este de acá. Tronco brachiocefálico del lado derecho. Ese tronco brachiocefálico derecho va a originar a la arteria carótida común del lado derecho y origina la arteria subclavia del lado derecho. Así origina. Esto se llama el tronco brachiocefálico derecho. Entonces, este tronco brachiocefálico derecho, repito, solo está en el lado derecho. De este tronco brachiocefálico recién se origina la arteria carótida común, pero arteria carótida común del lado derecho. Arteria carótida común del lado derecho.
Entonces, esa es la arteria carótida común del lado derecho. Ahora la pregunta es, ¿dónde se origina la arteria carótida común derecha? En el tronco brachiocefálico derecho. ¿Y el tronco brachiocefálico derecho dónde se origina? El tronco brachiocefálico derecho se origina en el arco de la arteria aorta. Ahora, la arteria carótida común del lado izquierdo. Del lado izquierdo, ¿de dónde se origina? Del arco de la arteria aorta. Es decir, de acá directamente sale la arteria carótida común izquierda. Y la arteria subclavia. Esas son sus tres ramas que tiene el arco de la aorta. Uno, brachiocefálica, otra carótida común izquierda y subclavia izquierda. Tiene tres ramas el arco de la aorta. Y aquí se preguntarán, pero no hay tronco brachiocefálico, no hay tronco brachiocefálico también en el lado izquierdo. No, no hay. O sea que solo el tronco brachiocefálico del lado derecho solo se localiza en el lado derecho que sale del arco de la aorta. Y recién el tronco brachiocefálico origina la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. En cambio, que en el izquierdo no hay tronco brachiocefálico derecho, por lo cual la arteria carótida común sale directamente del arco de la aorta y la subclavia izquierda también sale directamente del arco de la aorta. ¿Quedó claro? En el lado derecho hay tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo no lo hay. Muy bien. Pero al final ahí tenemos las dos arterias carótidas. Carótida la arteria carótida común izquierda y la arteria carótida común derecha. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se origina la carótida común derecha? Tronco brachiocefálico. ¿Dónde se origina la arteria carótida común izquierda? Del arco de la arteria aorta. Entonces, eso es lo que yo debo acordarme. Estoy mostrando desde dónde se originan estas arterias y ahí está. Entonces, la arteria carótida común, derecha o izquierda, estos son sus orígenes. Muy bien, vamos a borrar. Bien, voy a borrar. Vamos a ver de nuevo. Ahí está. Entonces, la arteria carótida común, sea derecha o sea izquierda, ¿sí? Derecha o izquierda, ¿qué es lo que va a originar? Aquí le voy a poner derecha o izquierda. ¿Qué es lo que va a originar? Va a originar una arteria carótida externa y una arteria carótida interna. O sea que esto va a originar la arteria carótida común derecha o izquierda origina carótida externa y carótida interna. La carótida externa es la que se va a dirigir a los músculos, a toda la parte externa de la cabeza. Externa de la cabeza. Y la arteria carótida interna se dirige a la parte interna. Es decir, hacia el cerebro. Se va a dirigir al cerebro. Esa es la finalidad que tiene. Con la arteria carótida interna, como dice su nombre, es interno y va a dirigirse hacia el cerebro. Entonces, por ahora no tendríamos que hablar de la arteria carótida interna, porque va hacia el cerebro. O sea, no estamos tomando en cuenta por ahora. Por lo cual, la arteria que debemos tomar en cuenta es la carótida externa.
Entonces empezamos arteria carótida externa. La arteria carótida externa, para su estudio, tiene ramas colaterales. ¿Qué ramas colaterales tiene? Tiene la arteria occipital, la arteria auricular posterior, la arteria faríngea ascendente, estas ramas colaterales son posteriores. Ramas colaterales posteriores tenemos la arteria occipital. ¿Sí? Voy a borrarlo esto, por favor. Las ramas posteriores son la arteria occipital, la arteria auricular posterior y la arteria faríngea ascendente. Esas son ramas posteriores que van a ir hacia atrás. Y sus ramas colaterales, que son anteriores, son la arteria facial, la arteria lingual y la arteria tiroidea superior. Esas son todas sus ramas que tiene la arteria carótida externa. Entonces, la arteria carótida externa tiene ramas colaterales, ramas posteriores y ramas anteriores. Sus ramas posteriores significa que se dirigen a la parte de atrás, hacia atrás, y son la arteria occipital, auricular posterior, la arteria faríngea ascendente, y sus ramas anteriores que se dirigen hacia adelante es la arteria facial, la arteria lingual y la arteria tiroidea superior. Y por último, tiene ramas terminales. Sus ramas terminales son dos arterias que se llaman ramas terminales. Son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Esas son sus arterias, temporal superficial y la arteria maxilar. Esas son las dos ramas terminales que tiene toda la arteria carótida externa. Bien, y eso sería todo. Entonces, arteria carótida externa tiene ramas colaterales posteriores como la arteria occipital, auricular posterior, faríngea ascendente. Sus ramas anteriores son la arteria facial, lingual y tiroidea superior. Y sus ramas terminales son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Eso es lo que podemos hablar de la arteria carótida externa. Bueno, les voy a mandar